no grité, no pedí ayuda, no lo verbalicé en ese momento. ¿Qué fue eso que pasó? O sea, va saliendo los colores y el monstruo va creciendo. ¿Cómo había tanta gente a mi alrededor ese día viéndome llorar como lloraba y nadie se pudo dar cuenta que algo más grave podía estar pasando allá adentro? Yo no quería volver a ver a mi mamá sufrir. Entonces iba a sufrir yo por ella. Por supuesto. Bienvenidas y bienvenidos a Caras Vemos Sufrimientos. Antes de nada, quisiera recordarles que mañana 7 de octubre estaré en el Teatro Xola. Con nosotros tenemos a Luli Trueba, que nos va a contar su testimonio. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, Silvia, por el espacio y por darnos voz a todos aquellos que tenemos historias, como dice bien el título de tu programa, que no se ven, ¿no? Siempre con una sonrisa y todo un trasfondo detrás de nuestra alma que solamente nosotros conocemos a puerta cerrada. Así que gracias por recibirme en tu espacio. Sí, mi historia empieza después del divorcio de mis papás. Ellos tuvieron un divorcio bastante, pues, malo, ¿no? Yo soy de los 80s, finales de los 70s, y eran épocas en que, pues, los divorcios eran algo muy mal visto socialmente, las familias lo sufrían mucho, eran muy juzgados. Entonces, bueno, primero yo viví esto alrededor de los 6 años. El divorcio de mis papás fue extremadamente pues, ¿cómo se podría? Disfuncional. Así es como le podría decir. Fue un divorcio muy disfuncional que dejó muchas secuelas en el corazón y en la vida de mi madre. Tiempo después, ella conoció a una persona de la que se enamoró y con la que decidió, pues, rehacer su vida, ¿no? Recuerdo que ella estaba muy agradecida de haber encontrado a un hombre que la recibiera teniendo a una hija, porque pues en esa época, como te digo, no se veía bien ni rehacer tu vida ni divorciarte, y luego pues tener una hija lo veían como algo fatal, ¿no? Como algo no permitido. Entonces, bueno, mi mamá conoció a esta persona. Yo me encontraba pues muy contenta, la verdad. O sea, para mí era esperanzador el volver a tener una familia, tener hermanos, que era algo que pues siempre había querido tener. Nunca me había pasado, entonces pues estaba muy ilusionada. También para mí era una oportunidad de ser feliz y de tener otra salida. Exacto, ¿no? Yo vengo de escuelas pues religiosas, donde las familias pues se veían bien, ¿no? Donde el ser hijo de familias divorciadas también te señalaba a ti y te etiquetaban y te ponían ya en un lugar oscuro de por sí. Entonces, pues para mí era volver a poder encajar, ¿no? En lo que yo conocía como un mundo normal y un mundo perfecto. Entonces, esta persona entró a nuestra vida y mi mamá y yo la recibimos con muchísima ilusión. Ella como una pareja y tú como un casi padre, ¿no? Así es. Yo recuerdo incluso alguna vez que dije, ojalá mi papá se muriera para que esta persona pudiera ser mi papá. Entonces, de ahí viene algo muy importante, ¿no? Que en mi caso, por ejemplo, ahora que he caminado este camino ya con una fundación y que me he empapado más de la causa, en el que hablan mucho de la violencia sexual infantil o el abuso sexual infantil, que son dos términos que emplean, en mí resuena la palabra abuso sexual infantil, porque en este caso pues fui abusada también desde un lado pues de mi confianza, ¿no? De mi cariño. Esta persona entró a mi vida y a la de mi mamá y nosotros le abrimos las puertas, pues como ya te dije, con mucha esperanza, con mucha ilusión, y yo tenía mucha ilusión de llamarle papá, de que fuera el protector de la casa. Yo me había distanciado un poco de mi papá en esos momentos. ¿Él vivía en Veracruz? No, vivíamos en la Ciudad de México. Okay. Sí, en la Ciudad de México.
y mi papá vivía en Veracruz. Entonces ya tenía un poco de años o de O sea, tu papá tiempo. vivía en Veracruz, Sí, ¿verdad? mi papá vivía en Veracruz. En Cuautla, en Veracruz, estábamos distanciados. Si no completamente desaparecidos, pues sí, después del divorcio yo lo empujé, ¿no? Traté de no verlo, me involucraron en el divorcio. Entonces, pues como partícipe, te quedas con tu mamá y pues luego los padres no tienen la sabiduría, ¿no? Ni las herramientas de cómo llevar un divorcio, que es lo que me pasó a mí. Y pues sí siento que mi mamá me hizo parte y partícipe del divorcio de una manera que no necesariamente siento que yo debería de haber sido tan involucrada, ¿no? Ahora que veo otras herramientas, que he estado en terapia y que conozco los temas más a detalle, sí me parece, y después de leer mi diario, que yo fui, ¿cómo se dice? Pues arrastrada en este tema. Entonces, era un divorcio que no se sentía solo como de pareja, sino que también me involucraba a mí, ¿no? Entonces, eso le da oportunidad a que el niño quiera, o sea, o tú como niño quieras recibir a esta nueva persona, pues aún más, ¿no? Y que veas la esperanza de esto que te están vendiendo, como sí va a pasar. Entonces, sí, yo la verdad es que era una persona en la que tenía mucha fe y mucha esperanza de que las cosas sucedieran de otra manera. Y pues lo que te digo, tener hermanitos de una familia, ¿no? Era lo que yo quería. Estaba chiquita, tenía, yo creo que 7, 8 años cuando ellos ya empezaron a formalizar su relación. Y pues yo qué quería, pues ver a mi mamá feliz. ¿Qué quiere un niño? Pues ver a sus padres felices. Eso era lo que yo quería, que mi mamá volviera a sonreír, que se enamorara. Y bueno, así empezó nuestro recorrido con él. Empezaron a tener un noviazgo en el que pues sí me hacían partícipe. Me acuerdo que pues, íbamos a la Marquesa, ¿no? Teníamos actividades pues de familia, domingos, pues de actividades O sea, que familiares. él se ganó su lugar como papá, ¿no? Se ganó nuestra confianza. Que qué bueno que estás tocando eso, ¿ves? Gracias por brincar al tema, porque sí, se ganan tu confianza, ¿no? Entonces, se ganó nuestra confianza y se ganó el amor de mi mamá y el mío. Y yo creo que también el de la familia que de mi mamá y yo teníamos alrededor, porque se empezó a volver una especie de superhéroe, ¿no? Te digo, este mito de, ay, están recibiendo a alguien que ya viene con una hija, como si ya tuviera una mancha, ¿no? O Y estuviera más en una dañada. familia muy católica, Muy en el que católica. se esperaba que la familia casi es más importante que el individuo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y que el niño mismo, ¿no? Ahora he aprendido que a los niños no les damos el valor que merecen y que pues el niño, ¿qué te va a decir? Si a mí me preguntan, ¿me das permiso para casarme? ¿Qué te voy a decir? Sí, quiero que seas feliz. Si eres feliz y este va a ser el camino que necesitamos, adelante. Y en el fondo tu padre biológico no luchó mucho por ti inicialmente, no porque no te quisiera, sino por el tema de la separación, ¿verdad? Sí, no, mi papá sí luchó por mí, o sea, Sí. fui muy afortunada, tuve un papá que estuvo, a su manera trató de estar presente, o sea, yo iba a la escuela y sí, mi papá estaba ahí llenándome de regalos en la calle, esperándome en la puerta, mandando tarjetas. Tú Yo lo rechazaba. lo rechazabas. El que a lo mejor no hubiera sido buena pareja, a lo mejor tu mamá, sin ser consciente, lo trasladó a no es buen padre, cuando sí era buen padre, aunque no fuera buena pareja. Así es. Y tú adquiriste ese rol de, pues si no eres buena pareja, no eres buen padre. Pero él nunca te dejó ni te rechazó. Al revés, él estuvo constantemente pendiente de ti y el que se sintió inicialmente incluso rechazado por su hija fue tu papá biológico. Así es. Okay. Así es. Aunque no dejó de, o sea, a pesar de, y justo el que no dejó y a pesar de fue Pero lo que me salvó. Eso es muy importante. Fue lo que me salvó. O sea, yo siempre sentí que mi papá se había ido porque yo y mi mamá no éramos suficientes. Porque yo estaba involucrada en ese paquete. Y en realidad hoy entiendo que el matrimonio es de dos, ¿no? Y después, lamentablemente, me volví un artículo de intercambio monetario. O sea, y un artículo de
pues no me das, pues entonces no la ves. No, entonces, entonces, ¿sabes? Siempre digo un ATM, ¿no? O sea, muchos recuerdos de aquí está la tarjeta, no depositó, márcale. Sí depositó, pero si no la veo no voy a depositar. Y una cantidad de peleas y de estrés emocional muy fuerte. Alrededor de una niña que no que tiene vela en el quiere entierro. es validación de su padre y de su madre. Exactamente, yo creo que necesitaba a los dos, ¿no? En todo momento, y no aquí, pues de la noche a la mañana uno fue completamente evacuado, destituido, sacado, ¿no? Que ahora lo veo y digo, ha de haber sido muy fuerte para mí dejar a mi padre de golpe, ¿no? O sea, porque pues tu papá es tu papá y tu mamá es tu mamá. Y sobre todo las ideas que uno puede tener, y repito, no es tu mamá, no vamos a poner tu mamá, hay muchas madres que no se dan cuenta que el condicionar el amor como pareja a amor de los hijos, esos hijos pueden tener una sensación de abandono por parte de un padre que los ama mucho, y eso les deja una secuela muy grande, porque a lo mejor, no sé si estoy en lo correcto, tú decías, bueno, pues a lo mejor mi padre no me quiere tanto y este señor sí me quiere mucho, ¿no? Genia. Eso es exactamente, no lo pudiste haber hecho con mejores palabras. Eso es lo que te empieza a pasar y eso es lo que seguramente me pasaba a mí. Y cosas que hoy en día estoy resolviendo en terapia que vienen desde ahí, desde la pérdida de tener a un padre que después ya no estaba y que tuve que decir, me cambió a mí también, no me quería. Fui yo parte del problema. Y eso es lo que quiero que la gente entienda con esta entrevista y gracias por decirlo. Esto no se trata de mi mamá, ¿sí me explico? No estamos aquí ni tú ni yo, y yo sé que tú lo sabes y quiero que la gente lo entienda y quien escuche esta entrevista, no estamos aquí para ponerle el dedo a mi mamá ni a otras mamás. Estamos desmenuzando esto para que vean el daño y las posturas de los niños y para que muchísimas mamás que están involucradas, desgraciadamente, y metidas en problemones, pero no son problemas, son problemones de este tamaño, puedan reflejarse y ojalá y se animen a buscar un camino diferente. Entonces tienes, por una parte, tu mamá, que viene de unas ideas limitantes, o sea, unos dogmas de vida de que tiene que ser una mujer dentro de una familia, perfecta, católica, perfecta, con su marido, y perfecto. Y entonces de repente no nos vamos a meter en el conflicto de tu padre y de tu madre, pues la cosa no funciona y ella se siente también que aquel hombre que la ame, pues casi le ha tocado, le está haciendo un favor. Claro, le ha tocado la lotería porque ella siente que pues ya está pues, divorciada, ¿no? Y entonces llega a otra relación en desigualdad. No es una pareja, hay una desigualdad. Ella se siente más agradecida hacia él que él hacia ella y a la vez económicamente con alguien que es que depende también de la nueva pareja. Inmediatamente tú tomas, bajo la opinión de tu madre y la forma de ver de tu madre a su pareja, a ese señor como tu papá salvador casi. Así es, esperanzador, ¿no? Yo quería a la familia Barbie. Quien no, en esa época la queríamos todos, o sea, Barbie, Ken y los chiquititos estos eran el sueño de todos los niños, ¿no? A eso jugábamos, eso era lo que nos enseñaron y no nada más a mí, mi mamá. O sea, mi mamá creció en unos patrones que era un molde que nadie podía romper, ¿no? Romperlo era, y no las educaban para otra cosa. O sea, este rollo mexicano de estudio mientras me caso es muy real, o sea, a ellas les educaban a casarse para siempre y a vivir ese tipo de vidas semiperfectas, inexistentes, que vivían más por un rollo de pretensión social, ¿no? Ya se gana ese señor tu confianza, tu adoración, tu idealización y incluso vives una época como una honeymoon, una luna de miel en que los tres eres familia. ¿En qué momento dices, esto que está haciendo no es de papá? Sí, pues sí estuvo duro porque fíjate que yo ahora como adulto puedo ver la manipulación. Y mi manipulación vino por los hermanos.
Yo, o sea, tenía una ansiedad por tener hermanos, una ilusión por tener hermanos. Yo escribí diarios y creo que es algo que todos los niños deberían de hacer. Escribir diarios porque como adulto es de verdad que para mí ya en mi proceso, que empezó apenas hace 5 años, fue una diferencia entre vivir y morir. Es terapia. Es terapia, es recordar, es entender y es apapacharte y es verte. Entonces, si nos están escuchando y tienen hijos, les recomiendo que le den a sus hijos un diario. Es el mejor regalo que les van a poder dar y respeten lo que escriben, ¿no? Porque por eso es su diario. Les va a servir algún día. Bueno, ¿qué me pasó a mí? Pues empieza gracias, porque nunca lo habían dicho con mejores palabras, Silvia. Gracias. Empieza esta luna de miel entre los tres, ¿no? Esta familia fantástica, y pasa el primer incidente. Ellos todavía no estaban casados cuando pasa y hubo un contacto físico que yo nunca había recibido. Es la primera vez que alguien me toca de una manera en la que, o sea, fue algo que jamás había experimentado y que no me pude explicar. Entonces, cuando pasó, pues me pasó lo que le pasa a todos, ¿no? El freeze que tanto dicen. No grité, no pedí ayuda, no lo verbalicé en ese momento. Sí me acuerdo de sentir mucha confusión en mi cabeza, como de sentirme hasta como medio dormido, como drogado, como confundido. Vives una despersonalización, o sea, casi tu cuerpo se sale de ti. Pues mira qué bien que lo estamos platicando así tú y yo, porque me estás también aclarando muchos momentos y poniéndole nombre a esos términos conforme yo lo fui viviendo. Sí, ese día, en ese momento, en cuanto pasó ese contacto, se prendió algo dentro de mí que dije, o sea, sí sentí y sentí mucha confusión, que es el término que estás usando. Y fue un fin de semana, estábamos de vacaciones y no se fue esta sensación. Estaba de verdad muy confundida, no sabía cómo verbalizarlo, con quién hablarlo y qué había pasado exactamente. Entonces, yo estando en una escuela muy católica del Opus Dei, hice lo que hace, pues yo creo que cualquier niñito, fui y hablé con el padre en mi momento de confesión, ¿no? Que es en donde a mí pues me habían educado para poder hablar cosas. Y el padre, me acuerdo que dijo que seguramente estaba confundida y que eso seguro no había pasado, que muchas veces la gente se rascaba o... Error tremendo. Error tremendo. O movía manos y esto hacía que las cosas se prestaran a que uno imaginara cosas. Un adulto que no valida a un niño en algo tan importante y que le da la oportunidad a ese adulto de confiar en él, eso es un error brutal. Porque de repente estoy yo mal. Así es. Sabiendo que no estás mal. Ajá. No, y aparte te quedas con qué pasó, cómo pasó, qué fue lo que pasó, porque qué fue lo que pasó. Porque como nunca ha pasado y nadie te ha hablado de eso, sí es como, ¿qué fue eso que pasó? O sea, muy nublado, ¿no? Pero sí te marca. O sea, a partir de ahí algo cambió. Y cambió en mi relación con él. O sea, ya habían juegos que yo ya no me sentía tan cómoda. Habían, ya sabes, cosquillas que a mí ya no me gustaban. Algo que a lo mejor antes lo agarraba humilde, inocentemente, ya no. Ya estaba como en predisposición. Y aquí hay algo muy importante, que es en el momento que un niño es tocado, es expuesto a cualquier tipo de relación que implica sexualidad, eso es un abuso sexual. Sí, me encanta que lo hayas tocado porque, digo, más adelante vamos a tocar este tema conforme el timeline de mi historia, pero tristemente no tenemos educación para saber que abuso sexual infantil no tiene nada que ver con penetración, eso es violación. Abuso sexual infantil es tocar o que te toquen, ver o que te vean. No importa que el niño le guste, a los niños no les debe de gustar, o sea, no, está penalizado, ¿no? Es un delito. Incluso, y esto es importante, inicialmente un niño en la fase de aprendizaje, si le tocan una parte que es sensible y le gusta, juegan con eso para chantajearles con el silencio.
Y le pasa mucho también a las niñas pequeñas. Ah, ¿te gustó? ¿Ves? Es tu culpa. No, era una zona, es una zona sensible y el niño no tiene consentimiento de nada, ni la niña. Es algo que... Hay algo que a mí, o sea, más allá del hecho, de repente ahí se te muere un padre. Sí, no, se rompió todo el cristal en pedacitos, ¿no? Y yo empiezo a darme cuenta que me cae mal, que tengo predisposición, y le escribo una carta a Santa Claus contándole esto. O sea, y no le digo los detalles, ¿no? Pero le digo, ¿sabes qué? Pues no me cae bien esta persona, no estoy todavía no se casaban, repito, no me cae bien y no me siento cómoda con esta persona y bla, 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 bla. Y error, ¿no? Dejo la carta y al otro día me enfrentan con lo que escribí en la carta, ¿no? Mi mamá así de que, oye, me dijo un pajarito que no te cae bien, fulanito, y pues leíste mi carta, ¿no? Entonces ahí otra profunda, pues tristeza y otro desencantamiento, porque tú estás aquí, primero mi papá, luego el que quería que fuera mi Y papá. ahora mi mamá, no tengo a nadie. Y ahora mi mamá, y aparte el otro, pues al que le escribí la carta, que es el que hace que la magia pase, el que te escucha, el que pues tampoco, ¿no? Entonces, o sea, sí es como un montón de traiciones ahora sobre todo en un mundo de niños, porque pues cuando estás tan chiquito y tienes esa edad y luego dices, pues ¿a quién más le cuentas? Ya está todo echado a andar. Y luego, pues yo era, creo, una niña muy madura para mi edad, porque sí pensaba en un futuro y decía, ¿quién soy yo para decirle que no se case? Si algún día yo me voy a ir a hacer mi vida y yo no quiero que se quede sola, yo no quiero que sufra. Todavía no dimensionabas como niña lo que No. estabas viviendo. Sí, sí, nunca creías que podía empeorar, ni a dónde iban a ir las consecuencias, ni tú no sabes, nada más sabes poquito. Va saliendo los colores y el monstruo va creciendo, ¿no? It's a journey. Perdón, a veces no me gusta usar palabras en inglés y se me van. Es un viaje, no pasa, a mí me pasa igual, no te preocupes. Es un viaje, ¿no? Entonces, pues sí, me acuerdo la que se casaron, que yo lloré, uy, como loca. Y mi abuelo y todos decían, llora de felicidad. Y yo aquí quiero ayudar mucho a los adultos a que abran los ojos. Hay muchos tipos de llanto. Y yo me pregunto, ¿cómo había tanta gente a mi alrededor ese día viéndome llorar como lloraba? Y nadie se pudo dar cuenta que algo más grave podía estar pasando allá adentro, ¿no? O sea, eso creo que es muy importante. Vean más allá de la primera capa que tienen enfrente. O sea, veamos a los seres humanos. Y yo tuve llantos toda mi vida, Silvia. Llantos descontrolables. O sea, recuerdo una vida llena de llanto. Desproporcionado, ¿eh? Y la gente no ve más allá de ese llanto. Siempre se van por él. Ay, es que está traumado o le gusta llamar la atención. En mi caso, por ser actriz, siempre es de que eres muy dramática, Luli. Te encanta el drama. Entonces los invito como sociedad a todos a reflexionar. Porque cuando no te cree nadie, exacto, cuando sientes que no tienes a nadie en que apoyarte y hay un adulto, no solo que te está ignorando, sino que te está dañando. Así es. Cuando tienes a tus hermanos, él sigue con ese tipo de... No. Ya cuando eso, te voy a platicar qué pasó. Entonces, bueno, se casan, fue para mí un tormento, honestamente, y ahí empezó el verdadero calvario. Entonces se casan, compran una casa y esto pues una ilusión nueva, ¿no? Una casa, un coche y así empieza mi diario que cuando lo leía y decía, pobre Luli. Querido diario, ya tenemos una casa nueva, está todo increíble, vamos a hacer una familia padrísima. Cuando nazca mi hermano, que todavía ni estaban en el camino, pero estaban planeados, ¿no? Imagínate qué increíble, qué ilusión y pues todo lo que quería, ¿no? Y en la página 2, pues ya hay no me cae bien, no me cae bien, no me cae bien, no me cae bien. Y hasta el final una confesión de cosas que, o sea, para que entiendan el cerebro del niño, o sea. Ya no es, Luli, de verdad lo que pasa es la soledad que vive una niña.
Y ponías, o sea, cuando tú escribías al principio del diario, sabías que detestabas ya a ese hombre, pero no sabías cómo ponerlo en palabras. Es como cuando te encuentras muy, 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 muy mal, pero no sabes cómo expresarlo. Sí. Y es peor porque es un sentimiento de... Sí, de tratar de dibujar que todo es esperanzador cuando pues en el fondo tu alma sabe que ya está roto, ¿no? Muy triste, la verdad, muy triste. Y sí, ves una ilusión en la primera página del diario que te rompe el alma, o sea, de verdad te rompe el alma. Yo creo que fue lo más doloroso empezar a ver eso. Como un cuento de hadas que tú creas, que te ayudan a crear, ¿no? Porque lo dibujan contigo, pues es mentira. Al final es mentira y se va a romper peor. Tu mamá, sin, ojo, sin ponerla, sin culparla en absoluto, pero ella no te veía que habías cambiado. ¿Qué explicación le daba que no? El divorcio de mis papás, que yo estaba traumada, que yo era una niña traumada, con muchos problemas. Y eso es lo que le vendieron a ella también. Y él mismo se lo vendió. Yo lo escuché en los diarios, tengo partes donde mi mamá incluso le dice, ten compasión de ella, tiene muchos problemas. Ajá. Siempre como si yo estuviera loca o fuera una niña problemática. Y así es como aparte manejan tu personalidad ante todo el mundo, ¿no? No, es una vida dura, o sea. Entonces, fíjate que cuando ya empezamos a vivir juntos, las cosas empeoran. Y ahora sí sale el monstruo. ¿Sí me explico? Y fue horrible. O sea, yo no... Es impresionante que te desdibujas tanto de las situaciones que no sabes ni cuánto tiempo fue que viviste eso. Y yo no sabía, no me acordaba que estuve en esta situación casi un año completo. Y sin salida, ¿no? Y empiezan a pasar cosas y cosas y cosas más raras y más feas. Y tú empiezas a dejar de hacer cosas esperanzada a que, pues, eso va a parar. ¿Él llegaba a tu casa y tú te ibas a otro sitio o te Ajá, alejabas o sea, de por él? ejemplo, al principio mi mamá y yo dormíamos juntas antes de que se casara. Entonces, pues cuando recién se casó me costaba mucho trabajo dormir sola. Entonces, pues sí me llegué a dormir, a bajar a dormir con ella y pues error. Y pues, lo hice una o dos veces y no lo volví a hacer nunca. Y ahí me di cuenta que no estaba alucinando. Ahí me di cuenta que las cosas estaban pasando y que estaban pasando a propósito, que creo que fue lo más difícil. O sea, el día que me di cuenta que estaba pasando a propósito. Entonces, pues traté de refugiarme en mi cuarto, en las sombras, y creí que eso iba a poner una distancia, mismo que no pasó. No hay límites en las casas, ¿me explico? Las puertas en las casas donde estas cosas pasan son puertas invisibles que se pueden abrir y eso es terrible. Por eso es tan importante en mi fundación, peleamos mucho por los niños que están dentro de las casas, porque imagínate cuando te vas a dormir en el lugar donde más seguro deberías de sentirte y llegar a abrir los ojos y darte cuenta que el monstruo está dentro de tu cuarto. Y para la gente que nos está escuchando, empiezan con cosquillas, con cosas muy sutiles, hasta que tú como niño dices, esto no está bien. Eso lo cuentas y te lo desvalida, ¿no? Y entonces vuelven a ocurrir varios episodios y ya en ese momento ya es cuando se te cae completamente esa figura de papá, ¿no? Exacto. O sea, no es la primera vez, sino ya. Es un enemigo. Ya lo ves como un monstruo. Y ya te empiezas a dar cuenta. O sea, yo a veces, pues se veía a esta persona sin ropa, ¿no? La primera vez, la segunda dices, ¡ah! Es mi culpa, pasé sin querer. Yo interrumpí la privacidad de alguien Cuando hasta te que te estaba das esperando. cuenta que te estaban casando. Querían que eso pasara. Y entonces, híjoles, las cosas empiezan a salir de control horrible, ¿no? Y vienes de, pues la verdad no tienes a quién contárselo, o sea, porque por un lado contarlo también, una es romper acuerdos, silencios y secretos que aunque no te lo digas y te digan esto es un secreto, tú sabes que es un secreto. Tú sabes que la gente se vería mal si tú dices que eso está pasando. Porque aunque eres niño, no eres tonto. Entonces... Y más en una familia tan católica. Tan católica, tan social, tan todo es perfecto, tan todos sonreímos, ¿no? Y luego
yo creo, Silvia, ahora como adulta, que vi a mi mamá tan rota, llorar tanto en su divorcio, que yo no quería volverla a ver así. O sea, yo no quería volver a ver a mi mamá sufrir. Entonces iba a sufrir yo por ella. Por supuesto. Por ella y por los que siguieran. Esa es la verdad. Y los niños dan todo, ¿eh? Yo no sé, como adulto a lo mejor no los das, pero como niño los das todo. Entonces, un día yo ya estaba metida en esta situación y hubo un incidente que cambió todo, que ahora me vieron a mí. Y yo creo que eso fue lo que, ahora como adulta lo entiendo, creo que eso fue lo que rompió la dinámica, porque mi privacidad, mi pudor, algo que aparte me habían cuidado tanto toda mi vida en mi casa, ¿no? O sea, yo jamás había visto a mi mamá ni a mi papá, mucho menos ninguno de los dos en ropa interior, ni verlos al baño, ni nada, ¿no? Y entonces a mí nadie me había visto tampoco. O sea, las únicas personas que tenían acceso a mí pues eran las nanas de mis casas, de toda la vida, ¿no? Nadie me había... Cuando yo me di cuenta que había sido espiada, ahora cuando lo leo en el diario, porque ahí se ve que algo se rompió, que yo ya, o sea, dije, esto ya cruzó una línea mucho más. Él te estaba espiando. Una vez que me di cuenta, y eso cambió todo. Ahí es donde dije, ¡ah! Porque por más que yo ya me había alejado, que yo ya había parado, que yo ya los límites ya se habían cruzado a otro nivel, ¿sí me explico? Claro, o sea, porque le había dicho, bueno, ten a mi mamá, yo me voy de la relación prácticamente para yo no molestar, porque y aún ahí él dio el paso de ir a por ti. Sí. Entonces, sí, yo ya lo veía a veces en mi cuarto, ¿no? Aparecía en mi cuarto, aparecía en las noches, aparecía en momentos, pasaban cosas, pero cuando yo fui espiada en la intimidad de mi baño, ahí fue donde todo se rompió, o sea, porque mi vulnerabilidad se fue al tope y acababa de entrar a primero de secundaria. ¿Cuántos años tenías en primero de secundaria? 11. 11, es que estabas muy chavita. Tenía 11. Y venía un año adelantada, entonces, pues sí, tenía 11. Estaba en una escuela nueva, era mi primera escuela laica, ya era mixta, ¿no? Y pues muchísima confusión. Y fíjate que se lo conté ni siquiera a mi mejor amiga desde que nací, porque conocen a tu familia, te digo, el tema es la familia, es lo que te frena, porque es, no sé, es donde más confianza deberías de sentir y es donde menos protegido te sientes, esa es la verdad. Sí, pero en una familia en el que la fachada es todo, si tú manchas esa fachada, tú estás dañando a la familia. Sí. Para ellos. Exacto. Entonces, sí, fue muy fuerte y pues ahí ya no me pude callar. Ya no pude, me acuerdo que pues, en la escuela necesité hablarlo con alguien y le conté a mi amiga. Y mi amiga me dijo, güey, tienes que hablar, tienes que hablar. Y me acuerdo que me dijo... ¿Te lo dijo inmediatamente? Sí. O sea, qué tía más sabia, ¿verdad? Sí. O sea, amo a esa amiga, le mando 1,000,000 de besos, sabe perfectamente quién es, siempre hablo de ella. Y esto me ha ayudado a que sepan que esto es un secreto entre niños. Por eso mi fundación está basada en todas mis vivencias. Y le digo a todos, es que aunque te adore tu sobrino y no te lo va a decir, se lo va a decir a su amiguita o a alguien muy cercano y ellos se van a callar. Es un secreto de niños. Y ahora que lo hablamos como adultos, mi amiga me dice, pues claro que me iba a callar. Imagínate no volver a ir a una pijamada a tu casa o a dormir a tu casa. Luego imagínate el peligro en que se ponen a tantos niños, ¿no? O sea, pero pues sí, claro, no lo dices porque entonces ya no te van a dejar juntarte con la persona que tú quieres y que pues a tu corta edad es tu persona favorita en el mundo, ¿no? Te voy a contar una anécdota. Yo tenía un novio en mi colegio católico que se llamaba Nacho. Y yo me acuerdo que los dos íbamos con el Babi haciendo de Superman y Supermana y se tragó una peseta, una moneda, ¿no? No sé si era peseta o un euro, no me acuerdo, creo que era una peseta en aquella época todavía. Y me dijo, no le digas a nadie que me traga una peseta. Y claro, yo se lo dije porque pensaba que se iba a morir. Bueno, pues ya me declararon la chivata. Todo el colegio. Wow. Fíjate, o sea, que esa complicidad que tienen los niños,
Son enormes. Hay que hacerla bien, porque si tú te enteras, si un niño te dice algo de otro niño, hay que manejarlo tan bien para conseguir que el niño que lo está sufriendo te lo dice a ti. Exacto. O sea, lo que tendrían que haber hecho es hablar con Nacho, oye Nacho, te doy la tripa, oye, ¿sabes? Y que Nacho hubiera confesado que se hubiera tragado la peseta. Pero de repente dijeron, Nacho, nos ha dicho Silvia que te has tragado una peseta. ¿Te llevaron a ti sin deberla ni temerla al ruedo? Me llevaron. Todos los adultos tenemos que empezar a lidiar de esa manera. O sea, si te lo dice un niño, no digas que te lo ha dicho un niño. Tienes que conseguir que eso que te ha dicho que es oro lo vuelva a repetir el niño que lo está viviendo. Exacto, exactamente. Y así tiene que ser, o sea, porque ellos sí saben. Y hacer campañas en donde le demos valor a los niños de contar este tipo de cosas. Que ellos también entiendan que la manera de amar y proteger a su amigo es siendo valiente por el amigo, ¿no? Y los adultos cuidando a ese niño que les da esa información. Exacto, exacto, como oro, ¿no? Y esto pasa mucho con el bullying. Hay uno de los niños que le va a decir al padre lo del bullying de otro niño. Y el padre no tiene que decir, no, me ha dicho no, al revés. Hay que conseguir que todos los niños hablen de eso o que el niño que es bulleado hable de ello, pero nunca a la persona que se lo comunica al adulto castigarla diciendo nos lo ha dicho él. Exacto. Porque eso es dañarle al niño que lo está sufriendo y al que intentó ayudarle. Claro, no nos vamos a meter en tus hermanos ni nada, pero tú te callabas no solo por tu mamá, sino por romper esa idea también de familia ideal con tus hermanos. Sí. Y en algún momento, fíjate, ella estuvo embarazada y perdió un bebé antes de que llegaran mis hermanos. Entonces, este hecho me debe de haber marcado significativamente, ¿no? Porque mi ilusión y luego otra pérdida. Entonces, pues, todo estaba ahí mezclado en conjunto. Entonces, yo creo que eso fue un factor que también marcó mucho lo que me pasaba. Claro, porque ya no teniendo la sensación de que alguien te quería de verdad, en lo que más esperanza tenías es en un hermanito o una hermanita, ¿no? Es decir, ellos sí me van a amar como yo me merezco. Exacto, exacto. Siempre un añorar por ellos, ¿no? Eso es la verdad. Y bueno, gracias a esta amiga que me dio un buen consejo, fui y, bueno, no fui directo a contarle a mi mamá, ojo, por eso todo esto ojalá y le sirva a la gente, de verdad. Porque pues qué valor decir eso, ¿no? Más las condiciones que te digo. Mi mamá en ese entonces ya estaba embarazada por segunda ocasión. O sea, había perdido uno y ya tenía otro embarazo. Entonces, ese embarazo era ahora más anhelado que el anterior. Entonces, pues imagínate, ¿no? Yo no quería ser quien destruyera ese matrimonio, que es como yo lo sentía. O sea, yo no quiero venir a destruir esto, ¿no? Yo ya venía de algo destruido y se sentía bien feo y yo no quería que pues mis hermanitos vivieran algo como lo que viví yo. Entonces, primero pensé en no decirlo, pero bueno, cuando solamente sugerí que taparan pues una rajuela del baño de mi casa, pues tuve una respuesta, pues la verdad que me sacó mucho de onda y te la voy a compartir, ¿por qué no? Que fue de que pues ni que vivieras en casa de nacos para que te estuvieran espiando. Y eso me prendió y fue el detonador lo que hizo que yo confesara y dijera, no, pues bueno, pues me pasó esto y pasó así y así y así y estoy convencida de que pasó porque ya fui y yo misma hice lo mismo para ver que si se ve, si estaba alucinando y no estoy alucinando. Entonces, pues mi mamá hizo lo que yo creo que cualquier mamá haría, que fue ir a tomarse un café con él y enfrentar las cosas, pero pues regresó obviamente controlada por él, porque hay que señalar que estas personas son especialistas y encantadores de serpientes, saben lo que están haciendo, son manipuladores profesionales y pues tienen un poder de controlar a las víctimas, ¿no? Que mi mamá pues también es una víctima, o sea, por un lado, ¿no? Entonces, pues sí regresó con una versión que es la que le dijeron, que es
pues seguramente Luli está traumada por el divorcio que vivió, no lo puede superar y tiene problemas. Entonces, Imagínate, tú se lo cuentas a tu mamá diciendo, ahora me va a creer, y cuando regresa a hablar con él, ajá, yo soy el problema. Y soy una mentirosa que blasfema. Blasfemiar aparte es una palabra muy fuerte, ¿no? Sí. Y entonces se te cae el mundo encima. O sea, porque en ese momento supe que me tenía que ir de ahí. O sea, no era si quería, si estaba lista, si tenía algún modo. Esa fue la señal de que sigue la calle. Sigue la calle. y o sea, ya se te había caído tu padrastro, pero ese día se te cayó tu madre, ¿no? Así es. Y la verdad, yo me iba a salir a la calle. O sea, era la calle. Cuando digo la que seguía la calle, no estoy mintiendo. Seguía la calle. Porque prefería irme a la calle que decirle a todos lo que estaba pasando. Y está cañón, es algo que creo que hay que reflexionar porque pues teniendo familia, abuelos, tíos, mil gentes, la primera opción que yo vi ni siquiera fue irme a casa de mis amigas o de mi tía de cariño, fue a la calle. Eso fue lo que pensé, me tengo que ir a la calle. Y entonces volví a ir a la escuela y a hablar con mi amiga, ¿no? Y mi amiga me dijo, busca a tu papá, o sea, también, ¿no? Y corte A, me sacaron de la escuela. Justo cuando abrí la boca me sacaron de la escuela, con una narrativa que decía que iba muy mal en promedio y que pues mi promedio era tan bajo que iba a tener que repetir el año escolar. Entonces, hoy en día claramente entiendo y sé que me sacaron pues porque abrí la boca. O sea, ¿te sacaron la escuela o tus papás? Mi mamá. Tu mamá. Bueno, tu mamá y tu padrastro. Sí, sí, mi papá todavía estaba pues no en el cuadro, ¿no? Entonces, mi papá para esto ya me habían cambiado de casa y él no sabía en dónde vivía. De hecho, mi mamá tengo ya en mis manos una demanda que tiene por haberme movido de el inmueble en el que ella tenía obligación de tenerme viviendo. O sea, porque a mí mi papá pues nunca me dejó de mantener, ni de pagar la escuela, ni de hacerse cargo de mí. Entonces, habían convenios estipulados en los cuales yo tenía que vivir en una dirección en la cual ya no vivía y pues ya no sabían de mí. Entonces, pues ya no estaba, de pronto fue así, prum, no escuela. Digo, mi promedio no era perfecto, pero pues tampoco era para sacarme de la escuela, honestamente. ¿No? Hoy entiendo, es que en ese momento no entiendes, pues yo lo entendí por mi diario. Ahí fue donde dije, caray, por esto me sacaron. Claro, para aislarte, porque ya sabían que ahí había alguien que te estaba apoyando. Exacto. Pero fíjate, una cosa es que lo haga tu padrastro y otra cosa es que lo haga tu madre. Y pues seguramente mi mamá lo hizo manipulada por él también, ¿no? O sea... Sí, pero hay manipulaciones que duelen mucho. Mucho, mucho. Y mi mamá la de haber estado pasando muy difícil también, porque pues, te repito, estaba embarazada, era su segunda vez y había perdido un bebé, entonces ella ¿Y también... ¿Dependía también económicamente de él? Sí, sí. Yo no, pero ella sí. Entonces, digo, aunque él no era millonario, pues mi mamá venía de esta camada de mujeres que tampoco les daban muchas herramientas, ¿no? Te digo, estudiaban en lo que me caso, hasta se llamaba así la carrera. Estudio educadora mientras me caso o estudio esto mientras me mantienen, ¿no? Que las educaban más pues para estar en el café, en verse bien, ¿no? Quererte era saberte hacer peinados sofisticados o ponerte vestidos de smog o españoles. Entonces ya no tenías, bueno, a tu padrastro, que ya se te cayó hace mucho, a tu mamá, y ya te habían separado de esa chica que era tu amiga. Ajá. Por el colegio. Sí, sí. Pero yo tenía una carta que todavía tengo, que es una carta amarilla que tiene un sigi, que se usaba mucho ese personaje en esa época, y tiene un dedo así, con un... Lazo. Lazo. Y dice, mi llamada revivirá
con una llamada tuya. Entonces, pues adentro tenía no un teléfono, tenía por lo menos 7. Un día debería de mandarte una foto de esta para que te dé, para que la veas, para compartírtela, me daría gusto. Y tenía un montón de Nexteles, creo que no existía el Nextel, perdón, celulares, radios, beepers, algo así. Y números de aquí, números de allá, y que de Cuautla y de Veracruz y la oficina de México, y te amo, papá. Entonces era mi papá o la calle. Y dije, pues, a ver, a escondidas empecé a marcar los números. Me contestó una señorita y me regresó la llamada a mi papá. Por supuesto que me la regresó. Y mi papá dice, bendito sea Dios, tu mamá se casó con él, porque si se casa con alguien más inteligente te pierdo para toda la vida. Entonces, pues sí, mi mamá, por fortuna o desfortuna, encontró a esta persona y esa persona fue mi abusador. Claro, que todavía no sabía que te había abusado. Sí, pues si mi mamá hubiera sabido, seguramente no lo hubiera escogido, ¿no? O sea, no creo que mi mamá hubiera escogido nada de lo que vivimos. Y también no creo que estaba lista. Pero en ese momento que tú hablaste con tu papá, ¿se lo dijiste? No. No, claro, No. entonces... Sí. No, esto te lo voy a contar porque es muy interesante. Tu papá pensó a lo mejor que, bueno, pues como es tonto este hombre, pero mi papá, no gracias a sabía. Dios, ni preguntas hizo, Silvia. No hizo preguntas, que creo que fue clave en eso. Mi papá colaboró. O sea, fue un colaborador. De, oye, te estoy hablando a escondidas. Obviamente se la solía que a escondidas porque sabía que él era el enemigo número 1 de mi mamá. O sea, ellos nunca se han vuelto a elegir la palabra. Imagínate qué tan enemigos son. Entonces, no dijo nada. ¿Cómo estás? Te quiero ver. Perfecto. ¿En dónde nos vemos? Paso por ti. Quiero que sea escondida. Sí. Voy a decir que voy a ir a algún lado con no sé quién. Está bien, hagámosle así. Y nos vimos. Entonces fui, pasé un día con él. No tocamos el tema. Fue nada más de cómo... ¿Cómo fue encontrarte con una persona que tú pensabas que no te quería? Híjoles, sabes que estaba muy nerviosa. Muy nerviosa. Y la verdad es que yo más ilusionada que ver a mi papá, traía una urgencia de recíbeme para irme contigo y ojalá y tú y yo encajemos y seamos buena mancuerna y vámonos. O sea, y tenía muy buenos recuerdos de él y muy malos, ¿no? Como todo. Pero de cuando ellos estaban separados, que estuvieron separados unos años antes de que pues ya fuera el rompimiento, pues sí convivíamos de vamos a Showbiz Pizza, que se usaba en esa época, salgamos con tus amigas, compra lo que quieras, vamos a jugar Atari. Entonces, bueno, pues tenía esperanza de que siguiéramos por esa línea, ¿no? Y bueno, mi papá sí se puso muy contento cuando me vio, no te voy a decir que no. O sea, para él fue como, yo creo que él sí me daba perdida y fue como, aquí está, ¿no? Regresó y no hago preguntas, o sea, aquí está. Y yo pues fue luego de, oye, pues quiero conocer a tu familia. Mi papá ya tenía otros hijos y otra familia, entonces no dijo más, dijo, claro que sí, los voy a traer a México y también secreto. Entonces yo todo esto, no, la verdad quisiera tenerlo más claro porque me gustaría recordarlo Pero fíjate, paso a pasito. en un momento tú hacías todo el esfuerzo para que te amaran y en este lado en que la otra persona estaba haciendo el esfuerzo, tú ya estabas tan decepcionada con la vida, sí, siendo tan jovencita que lo único que querías es acéptame. Ya ni me ames, acéptame. Sí. Cuando él te estaba ofreciendo todo su amor. Sí. Sí, tuve mucha suerte, la verdad, que no tienen muchos niños, por eso hice la fundación. Porque yo soy una suertuda. Entonces, ¿acabas viviendo con tu papá? Sí, me escapé con él. Entonces vino su familia, eso sí me acuerdo, tenían una casa en Cuautla, pasamos un día en Cuautla, nadamos, estuvimos felices. Yo por mi parte pues siempre tuve lo de la actuación, entonces pues ya estaba tomándome fotos estaba Baila Contigo en ese momento, para Baila Contigo y los sets y todo me valió. Dejé todo, Silvia. Entonces regresé a mi casa, al otro día los volví a ver y pues cuando los fuimos, me acuerdo cuando los fui a recoger al aeropuerto y los conocí, fue choqueante para mí, ¿no? O sea, ver a mis hermanos ya grandes, pues ya tenían
como 6 años yo creo, y verlos ahí, conocerlos a esa edad. Y después ya se estaba acercando Semana Santa, ellos se iban a ir con toda la familia de mi papá a Veracruz y fuimos a desayunar. Y fue ahí en el desayuno en el que me atreví a hacer la pregunta de, bueno, estamos más bien desayunando, me volteé y le dije, papá, me quiero ir a vivir contigo. ¿Y qué pasó? No, pues eso sí me acuerdo, fíjate, de ese desayuno me acuerdo. Me dijo, no, pues sí. Me dijo, vente, ¿no? Y todos muy felices, pues ya llevamos 2 días de vernos. Sí, vente a vivir con nosotros, sí, qué emoción, bla, 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 bla. Y me dice mi papá, hay que ver todo lo de tus papeles de la escuela para inscribirte a la escuela, hay que hablar con tu mamá, la. Y le digo, no, es que no entiendes. ¿Es ahorita o nunca? Ahorita, sí, ahorita. Se volteó, le llamó al mesero, pidió la cuenta, pagó la cuenta y sin acabarnos el desayuno, nos subimos a la camioneta y nos fuimos. Me pasó su celular, le hablé a mi abuelo y le dije que me iba a vivir con mi papá. Y me fui con lo que traía puesto. No me llevé nada. Y eso es, o sea, por un lado increíble decir, qué suerte tuve que mi papá me recibiera. Que tuviera el amor y la capacidad de decir, me la llevo ahorita y no pasa nada y no hace falta que me diga nada, se va conmigo, ¿no? Y también el valor que tuve de dejarlo todo. Mis peluches, mi mamá, mi bebé, porque mi mamá estaba cargando al final a mi bebé, ¿no? Ese hermanito que ella traía era pues un bebé que yo había querido y soñado toda mi vida. Y ya, y me subí al coche, me acuerdo, y me fui con él. Llegamos a Veracruz y vi a mi familia, que tenía yo creo que como unos 4 años o 5 sin verlos. Mis abuelos, me acuerdo que todos lloraban alrededor de mí. Yo me sentía fuera de mi cuerpo, como desasociada, como si estuviera así como drogada, como mareada, ¿no? Despersonificación. Despersonificada. Todos lloraban, no me acuerdo de ver gente llorar y llorar y llorar. Y no te podías creer que hubiera tanta gente que te quisiera tanto. Tanta gente que me quisiera. Cuando tú te habías sentido tan poco querida toda la vida. Y especialmente por ellos, ¿no es lo que me habían dicho, que ellos no me querían? Pues, ¿qué crees? Que sí me querían y me quieren. No nada más me querían, me quieren. Y ya saben quiénes son todos ustedes que están viendo esto y les mando un beso. Gracias a los Trueba, la verdad, porque no me soltaron la mano desde ese día que yo recuerdo hasta el día de hoy. Así que gracias a todos por estar ahí y por aguantar años de sufrimiento y de lloraderas y no hacer preguntas también. ¿En qué momento tu padre se entera de esto? No, bueno, te voy a contar todavía un tramo que falta, que es también muy fuerte. Bueno, pues doy el paso, ¿no? Llegamos a Veracruz, mi familia es de Orizaba, y pues fuimos a comprar ropa, ¿no? Para que yo ya tuviera pues que ponerme, imagínate. Y pues volver a conocer a tus abuelos y a tus primos y todo muy bien. Y llegamos a Veracruz y pues mi mamá estaba muy enojada conmigo, obviamente. Y me pues completamente aisló y sacó lo más que pudo, como por 4 meses. O sea, ¿te dejó de hablar? Me dejó de hablar. O sea, te aplicó el castigo, el mutismo hostil, ya no te hablo. Ya no te hablo. ¿A una niña de cuántos años? 11. Ahí tenía Sabiendo 11 que tú todavía. le habías dicho antes que tu padrastro te estaba mirando. Ok. Sí. Y Son hechos, ¿eh? Yo no la juzgo. No, gracias. No, Pero y es así, eso o fue lo que sea, pasó. Y eso es lo que pasa con muchos. Entonces, ojalá de todo lo que están huyendo lo estén, ¿cómo se llama? Mirroring it, ¿no? Porque se todos sientan somos el reflejados. reflejo todos somos al final el reflejo de todos. Por eso me atrevo a hacer esta entrevista, porque sé que le va a ayudar a muchos que están metidos en la misma agua en la que yo me ahogué. Y sobre todo cuando visibilizas algo, le estás diciendo a la otra persona, a esa niña, que yo lo mismo que tú, o a esa adolescente, no estoy loca. Exacto. Gracias por ponerle esas palabras. Es que cuando una cosa es tener una herida de la niñez y otra cosa es que el trauma te ampute tu crecimiento emocional y personal. Y un abuso sexual en la niñez te amputa, o sea, no es supéralo, es
te han cortado las piernas y no puedes seguir andando. El proceso de sanación es muchísimo más difícil. Y el de, ya, no. El que sanes no quiere decir que sepas caminar. Caminar, el desarrollar una psicoafectividad sana es muy difícil. El volver a confiar es dificilísimo. El sentirte querida. Sí, creo que todavía tengo bastantes problemas con eso. O sea, que gracias por explicarme todo esto, me está sirviendo, me estás dando terapia. Pero es verdad, o sea, porque sí te lastima muchísimo tu confianza, tus relaciones, todo lo que estás diciendo. Y lo que dices, que te amputa las piernas, qué importante, porque creo que también en el momento en el que a mí me pasó eran momentos en que la sociedad solo preguntaba, ¿te violaron o no? Ah, bueno, ya. ¿Cómo no? Next. No, el abuso sexual es igualmente, aunque no haya penetración, vamos a hablarlo así, es igual de amputante para una mente y un corazón de un niño o una niña. Entonces tu madre te aplica la ley del silencio. Y fue fuerte y fea. O sea, porque mi papá, contrario a lo que la gente creería, pagaba boletos de avión y me traía a México a verla. Y íbamos a su casa a buscarla. Y la muchacha salía y me decía, la señora que trabajaba en la casa, me decía, señorita, no va a salir, no le va a abrir la puerta. Ya váyase mejor, me decía. Ya no esté parada aquí. Y yo, ¡ah! Y mi papá ahí parado al lado de mí. Ajá. Y bueno, pues ella en su dolor, en su sufrimiento y embarazada, pues, no es justificación, pero pues también la estaba pasando ella mal. Ella también la estaba pasando mal. Y ya me imagino lo que esta persona le decía y no creo que esta persona haya sido una blanca palomita. ¿En qué momento tu padre se entera? Ok, entonces, bueno, deja esto. Pasaron muchos años. Me regresaron a la casa. Ajá, por eso te dije que esto, sí, me regresaron a la casa. Me voy con mi papá, logramos que me inscribieran en una escuela, que uno tiene una idea de lo difícil que fue. Mi papá mandó hasta un velador a dormir afuera de la escuela para que yo agarrara una ficha. Ya estaba inscrita, Silvia. Tenía ya un lugar en la escuela. Ya tenía un cuarto. Ya había hecho yo lo más difícil. O sea, yo ya había cruzado, es como si me fuera de migrante y me cruzara con un, ¿cómo se llaman los que te cruzan? Coyote. Coyote. Y hubiera pasado lo peor. Ya había pasado y luego me regresara a la nada. Pues ya estoy ahí viviendo mi nueva vida, adaptándome, aprendiendo a vivir mi nueva vida y de repente me llama mi mamá y me dice que si no me regreso a vivir con ella, no voy a conocer a mi hermanito que ya va a nacer. No, pues imagínate. ¿Cómo no lo voy a conocer? No, pues mañana llego. Y salí y le dije a mi papá, me quiero regresar a mi casa. Mi papá, ¿qué? Me quiero regresar a vivir con mi mamá un año por lo menos y ya después vemos. Y ya, no se dijo más. Me regresé a vivir a la casa. Y entonces viví un año más con ellos hasta que nació mi hermano. Y pues cuando nació mi hermano yo fui la persona más feliz del universo. La más feliz del universo. O sea, sí recuerdo el nacimiento de mi hermano como uno de los mejores momentos de mi vida. Que también con eso se marcó mi silencio eterno, ¿no? Eso terminó de sellarme la boca. O sea, porque ya era no solo protegerla a ella, tenía que protegerlo a él, que era lo más bonito que mis ojos habían visto. Y lo más especial y puro que yo había conocido era él. Entonces, no, o sea, no me arrepiento de haberme regresado porque lo pude conocer. O sea, eso que viví de verlo nacer y estar con él, o sea, fue increíble. Y acordé y negociamos que iba a estar un año más y después me iba a ir, que fue lo que pasó. Sin embargo, fue un año muy difícil y muy feo, ¿no? O sea, porque pues, tuve que regresar a esa casa en la que ya había abierto la boca. Entonces ahora sí ya vivía con mi enemigo. ¿Me explicó? Porque pues ya él estaba enterado de que yo había abierto la boca. Entonces, si bien ya no me pasaban cosas de abuso, vivía otro tipo de abuso, ¿no? O sea, encontraba mis CDs rayados con llaves,
Sí lo agarré muchas veces y esto ya lo encuentro en el diario, hablando mal de mí con mi mamá, diciendo cosas horribles, que yo era un estorbo, que yo era un problema. Y empecé a tener otro tipo de reacciones que ya habían empezado desde antes de irme con mi papá. Esto casi no lo había hablado, lo hablo ya mucho, lo hablo mucho ya, nuevamente con la esperanza de ayudar a otras personas. Y quiero que vuelvo a recalcar que el que yo esté sentada aquí es con la esperanza de que todos aquellos que nos vean puedan encontrar apoyo y ayuda en esta entrevista. Empecé a tomarme pastillas. Empecé a tomarme pastillas y empecé a cortarme el brazo. Y pues, ¿por qué era? Porque pues no iba a terapia. Ya, una vez me llevó a terapia mi mamá con una amiga psicóloga de la familia. Y lo cual no es amiga psicóloga de la familia, ya no vale. Y ella estaba enfrente. No sé. Y cuando empiezo a contar lo que me estaba, oye Luli, pero ¿por qué estás tan enojada? ¿Por qué le gritas? Porque mi actitud con mi mamá cambió muchísimo, entonces la maltrataba. Empecé a gritarle, a tratarla mal, me explico, entonces todavía era peor porque ahora me sentía mal por todos lados. O sea, ahora era una persona que aparte pues le hablaba mal, tenía actitudes que a mí no me gustaban, ¿no? Y me sentía culpable por esas cosas. Y la manipulación que usan también de, ya ves, te habla mal, o sea, entonces yo ya era una malvada. O sea, me volví una niña problema, ¿sabes? Me volví el problema. Eso pasó, me volví yo el problema. Entonces, pues sí, empecé a tomar pastillas, esta cosa que veo ahora que es muy común. Autolesiones. Cortarte los brazos para sentir menos dolor. Sobre todo porque te centras, tu dolor emocional es tan grande que te centras, el dolor físico te evade hacia otro dolor. El dolor físico lo que te hace es quitarte el dolor emocional, ¿no? O sea, te distrae, porque el dolor emocional es tan profundo. Y eso pasó mucho, sobre todo ese año que regresé a la casa, porque pues mi papá sí me hubiera visto el brazo. Mi papá me traía así, sí me hubiera visto el brazo, pero en casa de mi mamá no. Entonces, pues imagínate cómo me sentía, o sea, fatal, fatal. Y luego se volvió a embarazar. Entonces, cuando ya vino este último bebé, pues sí me doy cuenta de las cosas, porque en el diario digo que no se da cuenta todo el problemón que tenemos y ahí viene otro, pero bueno, pues será bienvenido. Y yo empecé a tener una sensación de que este otro bebé ya venía para que yo pudiera desaparecer. Entonces yo en mi psychic, en mi psicosis, empecé a pensar que eran pues personas y ángeles que estaban llegando a este mundo para que yo ya me pudiera ir. Y así lo veía, como que la que estorbaba era yo. O sea, me sentía un estorbo. Como si, pues si era verdad lo que escuchaba, ¿no? Que el problema era yo. Y bueno, gracias a Dios, terminé ese año de secundaria y ya me fui de fijo con mi papá. Y ahí es donde salió pues no toda la verdad, ¿no? Mi papá se empezó a dar cuenta que peleaba muchísimo con mi mamá, que habían muchísimos conflictos por teléfono, que le hablaba muy mal. Y entonces en el diario, ahora lo tengo fresco por el diario, se la pasa confrontándome. ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas así? Pues ya ves que todo el mundo le echamos la culpa al niño adolescente, ¿no? Es porque es un adolescente, es porque es un adolescente. Entonces, a ver, tu padre fue muy correcto, porque normalmente hubiera echado más leña al fuego. ¿Ves? Tu madre no te quiere, ¿ves? Tu madre, tu madre, no, tu mi madre. papá, eso no. sí, mis respetos. Sea, en vez de intentarte bloquear de tu madre, nunca lo hizo. No, eso sí, mis respetos. Mi papá jamás me ha dejado ni siquiera hablar mal de ella. De hecho, él mucho trató de que nuestra relación nunca terminara. Que ya te contaré, un sacerdote me dijo que la dejara. Él me insistió que no lo hiciera. O sea, él fue siempre mamá. Jamás me habló mal de ella, impresionante, cuando pudo haber hecho todo lo contrario. No lo hizo. No lo hizo. Cuando te podría haber aislado de tu madre, tampoco lo hizo, respetó tu voluntad. Incluso de adulta, cuando le decía, es que no me cree, y él me decía, sí te cree, Mona, lo que pasa es que no puede con esto, es demasiado para ella. ¿Cuándo se entera y cómo reacciona? Pues se entera con todos estos pleitos, que ya un día me enfrenta y me dice, ya, ¿qué onda? Y entonces yo nada más le menciono que fui espiada. Le dije, ¿sabes qué? Pasó esto y no me cree.
y me espiaron y entonces pues traemos este pleito, esta guerra. Pero antes le hice jurar que no iba a hacer nada y se la tomó muy en serio. Le dije, júramelo por Dios que no vas a hacer nada por mi vida y que no vas, porque obviamente lo primero que haces es volver a proteger a tu mamá. Y ahora era mi mamá y pues estos... Tu hija y tu nieta. Y estos bebecitos, ¿no? O sea, tu mamá no era tu mamá, es más... No, no era mi mamá. Mi mamá fue mi hija mucho tiempo, si no es que toda mi vida. Sí. Y fíjate que el año pasado que estuve en un retiro de sobrevivientes de abuso sexual infantil, en lugar de dedicarme a hablar y a compartir, me dediqué a leer, que estuvo padre, y leí un libro que habla de por qué los hijos siempre van a proteger a sus papás. Un niño siempre va a preferir verse a él como la persona mala que atreverse a decir claro, que sus papás son capaces de hacer algo así. Entonces tu padre no lo dice, no dice nada. Cuando tú se lo cuentas no dice nada. No, mi papá sí hace, o sea, me dijo, está bien, no voy a hacer nada, pero sí hace. Hace 2 llamadas a la familia de mi mamá, a hermanos de mi mamá, para decirles este antecedente y me prohíbe regresar a su casa. Entonces, no prohibió la relación, que era lo que a mí me daba miedo. Por eso no lo dije todo, porque si tontos no somos los niños. Si yo decía todo, jamás le iba a volver a ver, jamás, ¿no? Y la iba a poner en muy mala postura. Entonces, ¿qué hice? Pues dije todo... Sí, decoradito con un pastel de betún, sí, que luego se vuelve tu revictimización, ¿eh? Porque cuando tienes 40 años, 44, 40, lo que sea, y cuentas la verdad, te dicen, ¿por qué no me dijiste? Si ya estabas grandecita para decirme la verdad. ¿Por qué no dijiste todo? No, no es cierto. No estás grandecito para decir la verdad. Nunca le dije absolutamente la verdad a nadie, pero también creo que no hace falta contar punto y coma de las cosas. Creo que con lo que estamos hablando es suficiente para poner miles de alertas. Son muchísimas. Depende de la situación de cada uno. Depende. Yo creo que cada persona es un mundo. Casi todo el mundo que viene aquí siempre, o sea, coincide en lo importante que alguien me crea. O sea, cuando alguien no te cree o cuando nadie te cree, eso es lo más doloroso y el vacío más grande que puedes tener. Sí. Sí, y la verdad es que ahora yo me pongo a pensar en la familia que sí estaba cerca de mí en ese momento, que nadie se pudo preguntar por qué una niña que no veía a su papá de pronto no nada más se va, se escapa y se queda para siempre con esa persona. O sea, creo que vuelvo a lo mismo, ¿no? A veces la verdad está frente a nuestros ojos y no la queremos ver. No la creo. Yo creo que se creyeron la narrativa y la historia que contó tu madre, que eras una niña muy problemática y que en el fondo estaba traumada, podías tener celos. O sea, o sea, el que quiere creer se cree la historia que quiere, ¿no? ¿Tu papá está vivo? Sí. Qué maravilla, ¿no? Gracias a Dios. ¿No crees que va a ser maravilloso que vea esta entrevista? Sí, pues mira, al día de hoy, gracias a Dios, ya la entrevista que hice con Carlos Alarraqui, la vimos juntos, salió al aire en diciembre y estábamos agarrados de la mano. Me dio mucho gusto poderla ver así y sí, yo estoy muy agradecida con él por ver por mí. O sea, si bien tiene errores, ya ha tenido errores como todos, se hizo cargo de mí. O sea, pero fue padre. Mira, uno puede ser mala pareja, pero a los hombres se les acusa de malos padres, algunos cuando han sido perfectos padres, pero han sido malas parejas y pues muchos de ellos no tienen la oportunidad de ver a sus hijos crecer. Y tu padre no solo no tuvo la oportunidad, porque no la tuvo, no te vio crecer, sino cuando tuvo su momento de venganza nunca la aplicó, porque lo más importante para él era que tú tuvieras una imagen adecuada de tu madre. Pensó siempre primero en ti. Un buen padre y una buena madre piensan primero que lo más importante para un hijo es sentirse querido o querida por sus padres. Y qué importante, de verdad, lo que estás diciendo, porque fíjate que incluso hace 5 años, digo, ya llegaremos a ese momento, pero cuando se truena la relación con mi madre y que yo ya estaba enfrentando todo esto, él seguía tratando de protegerme. Me decía, la vas a perder a tus hermanos. Si les dices la verdad,
Y él ha sido un portavoz de la verdad toda su vida, ¿eh? A mi papá le gusta la verdad. Siempre dice, Muy quien dice derecho. verdad tiene la boca fresca como si masticara hojitas de hierbabuena. Y puede ver el sol y las estrellas porque no hay pues negro, ¿no? Obscuridad en su corazón. Y a pesar de eso, me decía, vas a perder a la gente que amas. Y trataba de seguir. Pero pues no, la verdad tiene que salir a la luz. ¿En qué momento decides contar la verdad? Bueno, en ese momento se lo cuento a mi papá. Hay una distancia. Sin embargo, nunca dejó de pagar las vacaciones para venir a México. Nunca dejó de fomentar nuestra relación. Lo único que dijo es, tiene que haber una distancia de casas y con esta persona. Y así se desarrolló mi vida, Silvia. Mi adolescencia, me volví la hija de vacaciones, la hija disfuncional, la persona pleito con mi mamá, pleito. Y sí, pues mi mamá, ahora lo leo en el diario, muchos comentarios, ya tenía 16 y ojalá estuvieras muerta, todo sería más fácil si tú no existieras. ¿Te dijo eso? Wow. Y porque llega un momento como adulto en que tú dices, ¿me callé? ¿Lo dije lo suficiente? A lo mejor no lo dije lo suficiente. No, sí lo dije lo suficiente. Leí mis diarios hace 2 años. Sí, lo dije hasta el cansancio. Lo hablé con ella muchas veces y se lo dije, que le dé suerte que tiene a mis hermanos de por medio, ¿eh? Porque eso lo está salvando de la silla de ruedas y de la cárcel. Entonces sí lo dije y quiero que quede muy claro, lo dije muchísimas veces y si bien no entré a detalle con todos qué fue exactamente lo que me hicieron, no tienes que contar lo más privado de ti o de los hechos para señalar que que el caso es gravemente perturbado, o sea, perturbante para quien lo vivió, ¿no? Y bueno, pues ya siguió la secundaria, empecé, pues las psicólogas de la escuela se daban cuenta que yo estaba mal. Pero bueno, pues mi papá viene también de esta cadena de educación en la que pues ir al psicólogo era un tabú, Silvia, no era para locos. Y a mí me decía, pues mijita, con pantalones, porque si te sale un hijo retrasado mental, ¿qué vas a hacer? ¿Suicidarte? Con pantalones. Y ya está, la vida se resuelve así. Y así pues resolví mi vida, con pantalones. Y siempre creyendo que estaba traumada por el divorcio de mis papás. Porque me lo dijeron tanto que hasta me lo acabé creyendo yo. Y luego ahora lo entiendo, ¿no? Porque yo estuve obligada a convivir con pues mi depredador, mi abusador toda mi vida. Sí, Entonces que tuve que aprender a tenías pasar. un león en tu casa todo el día. Estabas todo el rato en el estado de alerta hasta que un día ya eso se convirtió en un trastorno de ansiedad grave y fobias y sí me acuerdo depresión. cómo me sentía mi cuerpo cuando iba a casa de mi mamá de que ven a la casa. Iba, pues porque no me quedaba de otra. Y aunque estaban mis hermanos ahí y estábamos todos juntos, mi cuerpo se sentía así. O sea, completamente, todavía recuerdo el estrés del cuerpo. Llega un momento en que decides hacerlo público antes de que se muera. Sí. Bueno, decido hacerlo público porque conozco una familia que muy poderosa, con mucho dinero, que sobrevive a incesto. Y conozco otra familia que tienen casos de que abusan a uno de los nietos y sale que hay abuso en el árbol familiar. Conocer a estas familias y sus historias me cambió el chip por completo, porque me di cuenta que entonces sí estaba poniendo en riesgo a los que seguían después de nosotros. Y yo siempre creí que era algo aislado que me había pasado a mí. Y yo llevo todo el dolor, pero nadie más le Pero va a tocar. nadie más, o sea, yo creía que protegerlos era lo correcto, callándome, y no, me di cuenta que estaba desprotegiéndolos. A otras personas. Sí. Y que había un riesgo altísimo de que se repitiera la historia y de que ahora pasara con sus hijos y con los que venían abajo. Y yo dije, sobre mi cadáver, porque tuve información, por eso la información es oro. Entonces la narrativa familiar empezó a cambiar. Le empecé a decir a mi papá, ¿no te da pánico que sabemos que hay alguien así suelto? Que sabemos, yo sabía que había habido otro antecedente de abuso con otra persona de este mismo hombre. Entonces yo ya era de que, ya o sea, la conciencia me mataba. ¿Y tu madre sabe que esta persona también abusó de otra persona? Sí. ¿De otro niño? Sí. Entonces, sí, y pasó cuando yo tenía 16 años.
Entonces, yo lo sabía desde ahí. Entonces, aparte, crecí con otro doble secreto, siempre preguntándome si pasó más, si no pasó más, si hay que dos, porque sí hice algo para pararlo. Con otra culpa más, échale más al plato, o sea, y todo el tiempo te quieres morir, o sea, toda tu vida te quieres morir. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué me hace hablar? Que para empezar me voy a vivir a Estados Unidos y empiezo un proceso de terapia. Por eso, por favor, vayan a terapia. Consíganse una Silvia, si tienen oportunidad. De verdad es impresionante y lo voy a recalcar lo importante que es ir a terapia. Entonces, uno de mis mejores amigos me dice, oye, Lulz, no es por nada, pero no te caería mal ir a terapia. Muy sutil. Con todo lo que has vivido, no pasaría nada. Y bueno, es gratuita. Pues fui y ahí te va. O sea, lo que empecé es que el divorcio de mis papás. ¡Ala! Así, oye, mi reina, perdóname, pero pues no tienes un problema de divorcio. Eres sobreviviente de abuso sexual infantil. ¿Qué? Y le pone nombre, ¿ves? Que yo nunca lo había escuchado. Y entonces esto empieza a traerme todo otro trasfondo, otras capas que yo no conocía. Entonces empiezan a limpiar el polvo y me empieza a explicar qué es un abusador y qué es un depredador, cómo operan, ¿no? Y entonces aprendo que no son víctimas aisladas, que van entre 80 y 100, y yo soy muy justiciera. Yo soy una libra muy, muy recta. O sea, ¿un depredador a cuántas personas puede abusar en su vida? Entre 80 y 100. Entre 80 y 100. Y me dicen, y perdón, mi reina, pero el número 1 son papás y mamás, número 2, abuelos, abuelas, después tíos y tías, después primos y primas, quinto son padrastros, y yo digo, aquí estoy yo. Estoy desprotegiendo a todos los que pueden estar en el 1 y 2, ¿no? Porque esta persona, pues, está viva. Entonces... Y es papá. Pues todo empieza porque la psicóloga justo me dice, dile a tu mamá que no te sentiste suficiente, que no sé qué. Y yo nunca se lo había dicho y dije, bueno, en una llamada me atreví a decírselo y mi mamá pues ahí es donde se rompe y empieza a decirme, no, tú fuiste la niña más deseada del mundo, la más amada. Pues sí, pero pues no me escogiste a mí y a los niños. O sea, sí hubo un momento, Silvia, en que me dio oportunidad de enfrentarlo y de ir con esta persona a tomar un café. Pero yo ya vivía con mi papá, ya me había ido, acababa de nacer la segunda bebé, ya tenía 13 años y me acuerdo que primero me entusiasmé y dije, sí. Y luego dije, ¿para qué? ¿Ya para qué? Y en el diario está lo que le digo exactamente. Si yo ya pasé por lo peor que podía haber pasado y tú ¿ya para qué? Y no sabías que podía atacar o hacer daño a los tuyos. No sabía, porque si no le hubiera tomado la palabra. No sabía. No lo sabías. Ahí creí que era lo correcto y que yo ya había pasado por lo peor, que fue abandonarla, dejar la casa, conocer una familia de la nada bien rápido, o sea, un montón de cosas. Entonces, bueno, total que en ese momento se quiebra y me dice, es que yo creí que lo habían inventado tú y tu papá para destruir mi vida. ¿Y por qué no hizo nada? Y le digo, pues porque yo se lo pedí y gracias a Dios no hizo nada, porque ahorita tendré un papá además en la cárcel, ¿no? Y en esas épocas, mira, si ahorita apenas se está empezando a poder hacer algo, imagínate, en esa época, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí me empiezo a preocupar muchísimo por ella porque siento que se va a enfermar o yo qué sé. O sea, sí la enfrento porque digo, ya tengo 40 años. No, y además, perdón, preocúpate por ti, Luli. Sí. O sea, ¿te preocupas por ella? Preocúpate por ti. Sí. En ese momento, la verdad, estaba preocupada por ella otra vez. Ya está. Otra vez estaba preocupada por ella. O sea, ella... Y ahí sí fue de que ya estoy cansada, ¿no? O sea, ya estoy muy adulta para pasar el resto de mi vida contigo así. Esa fue nuestra vida. Dije, no, ya. Y entonces, pues sí, se quiebra. Yo pienso de este quiebre que se va a agarrar de mi mano y que juntas vamos a enfrentar esto y no. Las mamás pues no están preparadas para esto. Tú como psicóloga entenderás mejor que yo esto, pero pues volvió a caer en una negación. Bueno, la mamá no, algunas. Algunas, bueno, algunas. Sí, no todas. O sea... Sí, yo no sé si habló con él o no, la verdad no sé, pero pues... Tu mamá no estaba preparada. No estaba preparada. Y se quedó pues otra vez ahí metida en el silencio, en el secreto y aislada. Entonces yo le hablo a un sacerdote amigo de mi mamá
y le cuento toda la verdad. Y me dice, ay, pensar que tu mamá me contaba esto cuando tenías 11 años y decía que lo inventabas. No, pues no era invento. Y se ve que se mete, ¿no? Y que trata. Entonces yo en un viaje a México intento llevarla con esta persona para que ella dejara de taparse los oídos, de discutir, de no dejarme hablar y yo pues pudiera dejar de gritar y explicarle mi alarma, que era decirle que es un abusador. O sea, en mi cabeza, Silvia, yo pensaba y decía, es que mi mamá está ahí porque en ella no conoce el tema, no entiende, no sabe, entonces tengo que despertarla. Entonces cuando le dije, bueno, pues mira, voy a ir a México y si no vas conmigo y con esta persona para que hablemos, no nos volvemos a ver, su respuesta fue, haz lo que quieras, yo soy tu madre, no me amenaces y yo, yo no tengo nada que hablar. Entonces este sacerdote, a quien le mando un abrazo muy fuerte, él me liberó y me dijo que tenía que sacar a mi mamá de mi vida. Todo otro shock, porque uno no está listo para podar su árbol familiar, que quiero que la gente sepa, que se debe y se puede podar tu árbol familiar. De eso hablo en mi conferencia del 7 de octubre, de las mamás tóxicas. El 7 de octubre también es mi cumpleaños. Pues hablo, si estás aquí en la Ciudad de México, estás invitadísima. Gracias. Para hablar de esas relaciones que pueden acabar contigo. Que matan, ¿no? Y aunque no tengan mala intención y aunque no sean personas malas, pueden hacer mucho daño si ellas no se tratan, no se ayudan. No se tratan o tienen unas ideas limitantes. Así es. Era como si ella supiera que yo era alérgica al salmón y me intoxicaba y diario me daba de eso. Diario. Total. Y no sé, o sea, porque también, por ejemplo, mi abuela que le dijo un día, Dios te va a pedir mucho por Luli. Ay, fue como un calvario para ella, donde ya justificaba lo siento yo así, ¿no? O sea, cuántos daños se hacen en las religiones, en las familias, se llevan las vidas de las personas, o sea. Toda la gente que nos ve aquí es porque valora profundamente tu generosidad y tu valentía. No te justifiques. Gracias. Eres una persona tremendamente generosa, eres una persona tremendamente valiente y eres una persona que a raíz de esto, en vez de hacer daño, has decidido sanar y sanar a gente y evitar que otros pasen lo que tú estás pasando y lo que pasaste, porque quieras o no, todavía es un duelo. O sea, es un duelo. No, tú estás aquí porque eres una persona generosa y buena. Gracias. Que lo tengas bien claro, o sea, ni te justifiques mal, porque te juro que nuestra comunidad es la más noble de las redes, te lo digo. Gracias. Es más, solo voy a pedir un favor. Pongan hashtag te amo Luli, para que veas. Ay. Hashtag te amo Luli. Háganlo por mí, de verdad. Gracias. No tienes que justificarte, estás haciendo algo y sabemos por qué lo haces. Sí, porque lo más feo de todo esto es que cuesta un montón enfrentarlo, hablarlo, y a quien se los dices y a la gente que le dices no lo ve como tú estás diciendo, lo ven como rompiste lo que no se tenía que romper. Al revés, has salvado a mucha gente. Gracias. Son 6 generaciones en el árbol familiar, eso también que hablara. De abuso. Se persigue y va a 6 generaciones el árbol familiar. O sea, lo has hecho y hay 6 generaciones tuyas que han sido. No mías, pero por lo que sé y lo que he vivido con otros, si no se para, eso me llevó a mí a tomar cartas en el asunto. Dije, si esta es la vida que yo escogí, Silvia, aquí se acabó, Conmigo se acabó, aunque pierda a todos. Y lo has acabado contigo y lo has acabado con mucha gente que nos está viendo. Hay una parte que es sensible, que es todavía es el papá de tus hermanos y no quieres meterte. Exacto. Pero antes de que se muriera le pusiste, te plantaste, se lo contaste. Sí, pues Dios es mágico. Conozco a estas personas 2 años antes de que mi abusador falleciera. Entonces fue el conocer a estas personas, te digo, lo que hizo que yo abriera la boca, ¿no? Prevención. Obviamente, pues para mi familia, mis hermanos, fue un shock. Me pidieron tiempo, les di el tiempo y durante ese año yo tengo un accidente en el que tengo una concusión, no sé si se dice concussion, sí. Una patada en la cabeza, me pasó un accidente y me pude haber quedado ahí y eso me mete velocidad, dije, no entendieron el mensaje. O
sea, los estoy poniendo sobre alerta. Entonces volví a hablar con ellos y les dije, a ver, no estoy jugando, ¿eh? Esto es muy importante y quiero que les quede claro. No me quiero morir sin que sepan esto y lo tengan clarísimo. Y también con ellos fui muy cautelosa en no decirles qué es exactamente, sino el por qué, ¿no? Y bueno, todo esto termina en que el año pasado me abren una fundación. Sin quererlo abrir una fundación. Yo estaba tratando de hacer una película, no tratando, estamos haciendo una película, justo para evitar que haya eres directora de cine. Soy directora de cine, soy actriz, soy productora y escribí una película con la intención de que la historia de mi madre y mía no se repitiera jamás y que no hubieran mamás sin herramientas como la mía, que las madres se pudieran ver reflejadas en estas historias, que los niños pudieran ser creídos y que veamos cómo es la vida de los sobrevivientes, ¿no? Este calvario de vida. Entonces, haciendo esta película ficción y buscando recursos, me terminan abriendo una fundación en 15 días y se hace público el tema no porque yo lo buscara, fue porque se tenía que hacer público. Tenía que hacerse público. Fue muy difícil, Silvia, honestamente, porque la primera entrevista vino Telemundo a la casa. Todo esto estaba todavía muy así y bueno, la sacamos y en noviembre Carlos Alarraqui me sacó la sopa de quién fue, porque yo seguía protegiendo y sigues protegiendo y amigos míos, como dijiste tú, me dicen, basta, has protegido toda tu vida, ya basta. O sea, y bueno, gracias a Dios pasó eso, porque si bien esto pasó en noviembre, a esta persona por casualidades de la vida le dio un derrame y un tumor en mayo y después lo dictan sentencia de muerte. De esto yo no estaba enterada. Yo no tenía idea. Y me enteré un día antes de dar la entrevista con Carlos y para Carlos era muy importante que se enterara. Que se enteraran, porque yo era ambigua, entonces no sabía si había sido mi papá, mi tío, mi primo, mi hermano. Sí, y es importante porque si no creas duda alrededor de todos. De todos. Una persona alrededor mío, wow, hay que decir, porque si no el resto se queda tocado. Sí, y me lo dijo y se lo agradezco, ¿eh? Y por eso quería venir contigo hoy. Pues yo creo que Luli, en esta ocasión, de verdad, yo sí quiero que digan el hashtag Luli te amo, porque yo, parte de lo que te pasó es vivir constantemente el sentimiento de no ser amada y de no ser creída. Sobre todo por tu madre. Para ti tu madre ha sido importantísima y también te invito a que aquella persona que te amó también incondicionalmente, ahora que lo tienes vivo, lo abraces mucho a tu papá. Gracias. Que lo abraces mucho por esa sabiduría que tuvo y decidir ser buen padre y darte a ti la prioridad, más allá de que a lo mejor tuviera muchas ganas de echar lagartos sobre tu madre. Antes de irnos, para mí es más importante que todo esto, porque tú estás aquí por algo, que es por tu fundación. Sí. ¿Cómo se llama tu fundación? ¿Qué podemos hacer? Te dejo, que nos queda un minuto y quiero que lo acabes tú y no te quiero interrumpir. Pues ya estamos entrando a México. Si Dios quiere, el año que entra estaremos aquí. Nos llamamos en inglés Project 555 Foundation, en español Proyecto 555 Fundación. Y estamos aquí porque el 5 es el número de los niños, es alto, es vasta, y porque mi sueño es que logremos generar una línea de emergencia con los números 555 para que los niños no se salgan a la calle, como estuve yo a punto de salirme, para que aquellos que no tienen la fortuna de tener un papá que los reciba o alguien con quien correr, no sean uno más de los niños que van a estar en las calles siendo traficados, violentados, y bueno, ya sabes tú las historias que hay detrás de la calle. Un depredador puede acabar destrozando 80 vidas. Yo estoy convencida que tal como vas, más de 8 millones de niños van a ser salvados. Muchas gracias. Oh, gracias. Gracias. Y bueno, sean valientes.